¿Es tongo o no es tongo? ¿Es Lenin el nuevo apoderado de la revolución ciudadana o es el canalla que según Correa traicionó a su revolución? Hoy analizaremos si existe un fraccionamiento en Alianza País o si se trata de una lucha libre entre amigos. Para responder estas inquietudes hemos invitado a Martín Pallares, periodista, cofundador de Cuatro Pelagatos. Bienvenido, Martín. ¿Cómo ves tú este tema de existe o no un fraccionamiento? ¿Es un tongo? ¿Qué te parece a ti? Hola Boris, es un gusto, muchas gracias. Yo no creo que sea un tongo, pero creo que es un no tongo muy peculiar, muy especial. Yo creo que la disputa entre los dos líderes de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y Lenín Moreno, es una disputa auténtica. Es una disputa verídica. Creo que es una disputa que era inevitable. Creo que era absolutamente imposible que Lenín Moreno continúe gobernando sin apartarse ni del estilo, ni del contenido, ni del relato de Rafael Correa. Creo que habían demasiados pasivos como para que Moreno siga. Y además, no hay que olvidar que ganó con muy poquito, que necesitaba legitimarse, y no lo hubiera hecho siguiendo en el mismo andarivel que tenía Correa. Entonces creo que era inevitable esta ruptura. Es decir, que vemos de alguna manera algún tipo de separación, un distanciamiento entre ellos desde ya antes. Sí, se sabía que las relaciones no eran buenas, se sabía que habían recelos mutuos. Creo que antes de las elecciones el uno y el otro se necesitaban demasiado como para que haya una ruptura previo a al cambio de gobierno. Moreno necesitaba la infraestructura, necesitaba el apoyo de Correa, y Correa necesitaba que gane Moreno, confiado en que no iba a haber una fiscalización a su gestión. Creo que Correa era perfectamente consciente de la enorme cantidad de responsabilidades sobre las que tenía que responder él y su gente. Entonces él se la jugó por Lenín Moreno. Yo creo que él confiaba en que se le iba a tapar todo, y creo que ya fue imposible que se le tape todo. O sea, Lenín Moreno sí es el canalla que dice Correa que es, lo traicionó. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, no sé si habrá una escala Richter de canallismo, ¿no? Creo que si es que existiera esta escala Richter de canallismo, yo creo que el expresidente Correa estaría por los 9, y seguramente Lenin bastante más abajo. Pero sí, yo creo que dentro de esta visión que tiene esta gente, que creen que todo aquel que no socapa el 100% de las cosas es un traidor, es un canalla. Sí, desde ese punto de vista yo creo que Lenín Moreno es el canalla. Ha traicionado a Alianza País definitivamente, pero fue un necesario. Yo creo que era necesario, y yo insisto, yo creo que era inevitable. Yo creo que no podía seguir como las cosas iban. Yo creo que eso hubiera implosionado tarde o temprano. Entonces yo creo que él estaba incluso obligado a hacer este distanciamiento, este cambio. O sea, fue una buena acción, una buena estrategia de alguna manera para el país. Pues sí, yo pienso que incluso, y no me siento solo en esta reflexión, yo a veces reflexiono y digo, quizás hubiese sido más difícil hacer los cambios si ganaba el candidato de la oposición, porque tal vez Alianza País no se hubiera dividido. Quizás lo mejor que pudo haber pasado es que la división sea interna, que sea entre la gente de Alianza País. Claro. Ahora, ¿por qué la oposición de alguna manera cree que esto es un tongo y a la vez estamos favoreciendo a que Correa regrese pensando de esa manera y hablando de esa manera? Yo entiendo perfectamente a la gente que cree que es un tongo. O sea, me parece que no es
no es difícil pensar que es un tongo. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender al gobierno de Lenín Moreno. Alguien que dice que se quiere diferenciar del antiguo gobierno, pero tiene el mismo equipo económico, que dice que la mesa no estaba servida, pero los que supuestamente sirvieron la mesa siguen trabajando ahí, que dice que hay que preocuparse de los derechos humanos. O sea, hay un doble discurso. Sí, yo no sé si será un doble discurso o es que todavía Lenín Moreno no tiene las capacidades de cambiarlo todo. No tiene el control sobre todo el aparato como para realmente distanciarse en todas partes, ¿no? En política exterior tenemos a una canciller que sigue apoyando a Nicolás Maduro y un presidente que trata de establecer ciertas diferencias. Entonces, no es fácil entender el gobierno de Lenín Moreno. O sea, la farra no era de Lenín Moreno, la farra era de Alianza País y este era un anfitrión invitado. Sí, yo creo que la farra era de Alianza País, de lo que ahora se ha dado en llamar el correísmo duro, que era la gente más cercana a Rafael Correa. Entonces, sí, me parece, y volviendo un poquito a lo que estaba hablando, me parece que hay cierta soledad en Lenín Moreno, ¿no? Me parece que son muy pocos los que están dispuestos a jugarse completamente por Lenín Moreno. Yo supongo que habrá muchos que están dispuestos a pasarse al bando de Lenín Moreno, pero gente que salga a hablar, a contradecir a los del correísmo duro, al que salga a contradecir al expresidente Correa o a la diputada Guiñaga o a Viviana Bonilla, etcétera, son muy pocos los que están dispuestos a contradecir y a jugársela por Lenín Moreno, y yo lo veo más bien solo en ese sentido. Pero le están haciendo quedar pésimo, ¿no? Porque al final de cuentas la gente lo que ve es que la piedra es lanzada desde el gobierno y todo el mundo regresa a ver y cree que es Lenín Moreno, pero lo lanza Espinosa, María Fernanda Espinosa, lo lanza el ministro de Educación, que también hace otras cosas parecidas, o el grupo de Económico. Yo me temo que si Lenín Moreno no hace rápido la consulta, que ya se sabe que va a haber, si no hace rápido esta movida, yo creo que la gente que piensa que todo esto es tongo va a ser más grande, va a haber más gente que piensa que es tongo. Creo que poco a poco Lenín Moreno puede perder su capital político, puede debilitarse él, puede ser que se reagrupen quienes están del lado del correísmo duro, trasnochado. Entonces creo que si Lenín Moreno no hace con cierta velocidad, ya toma decisiones sobre el tema político, se le puede complicar el panorama. ¿Y será una asamblea constituyente o simplemente una consulta popular? Yo creo que va a ser una consulta popular. Yo no creo que haya las condiciones ni para Lenín Moreno ni para Rafael Correa convocar una asamblea constituyente. Yo creo que Rafael Correa y el correísmo duro por el momento no tienen el capital político tampoco como para montar una asamblea constituyente. Ahora, el tema de los diálogos le ha dado mucha energía al presidente y le vemos con las baterías muy cargadas. ¿Hasta cuándo le va a durar? ¿Está ya bajando un poquito la aceptación por esta falta de efectividad? No se ha apurado en hacer las cosas. Me parece que el riesgo es que Lenín Moreno y su equipo más cercano se ubiquen en una zona de confort y crean que esta popularidad es el mejor lugar donde está y no se percaten de que esta popularidad es flor de un día, ¿no? Y si no se refuerzan esos con decisiones políticas y luego vendrán las económicas, obviamente, eso se puede perder. Yo me temo que este desinflamiento puede ser muy en breve. Claro. Bueno, vemos algunos de los actores que le hacen quedar mal al gobierno y vemos también que respalda a veces ciertas cosas el mismo Lenin, o que no cumple con
con los decretos que pueden destruir algunas cosas importantes. Está tomando acciones muy lentas en ese sentido. ¿Podría él poner algún decreto que empiece a demostrar que realmente el rumbo es hacia donde el país quiere que vaya? Me da la impresión de que la estrategia del gobierno de Lenín Moreno es ir soltando cierta información que vaya perjudicando al correísmo duro, ir creando las condiciones políticas para tomar las decisiones. A mi entender están un poco lentas, quizás los cálculos del gobierno son expertos, ¿no? Supongo, son las adecuadas. Tal vez están esperando que haya un maduramiento del desprestigio de Correa y están viendo que vayan apareciendo más cosas sobre el vicepresidente Glass, por ejemplo. Ayer vimos que salió lo de Yachay, que es un golpe bastante duro, y así han salido algunos temas. Me parece que el desprestigio del sistema de justicia montado por Correa también es otro tema que está madurando. Yo me pregunto si lo que no están esperando es a que toda esta, que se vaya configurando un ambiente de mayor desprestigio para Correa y su gente, para ya tomar decisiones que para mí básicamente es la convocatoria a la consulta, que debería ser lo antes posible. O sea que dependemos de la consulta de alguna manera para poder hacer cambios como el cambio del equipo económico. ¿Por qué mantiene el equipo económico? Yo creo que sí, yo creo que la consulta y un resultado positivo en la consulta va a ser el espaldarazo político que le permitirá a Lenín Moreno tomar distancias, consolidarse sobre una base social y política distinta al correísmo. Me parece que eso es muy importante, porque alrededor de una consulta se moverán muchas cosas, habrán muchas lógicas, muchos movimientos, y que de ahí saldrá una base social y política en la que podrá apoyarse Moreno y olvidarse de los otros. Claro, porque si vemos que tiene popularidad, tal vez no vemos que tenga lealtad en este momento, y eso ayuda a que se mantenga siempre con una popularidad elevada. Este tipo de acciones que le faltan por hacer va a necesitar, le pueden otorgar algo de lealtad, pero en este momento necesitamos de la ciudadanía para que esas acciones se puedan ejecutar, también para que se pueda respaldar y que los entes que tengan que intervenir no boicoteen esta situación. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que por ahora ya la opinión de la sociedad, el apoyo social, el capital social que tiene Moreno es su único respaldo. Yo creo que él está haciendo las cosas que está haciendo gracias a ese estado de opinión que tanto le molestaba al expresidente Correa. Y creo que ahí está, es clarísimo, ahí está su nuevo bloque de apoyo, su nueva sostén político y popular, y de ahí saldrán las gentes que él necesite y que realmente sean leales a carta cabal. Y de alguna manera vemos también algún tipo de oportunismo con algunos políticos. Vemos que el próximo año va a ser un año preelectoral. Están preparándose algunos candidatos tal vez y están aprovechando esta doble imagen que tiene el gobierno para catapultarse ellos, y de alguna manera estamos haciendo daño al momento económico, al momento político, perdón. A ver, me parece que eso es como inevitable lo que está pasando. Lo que está pasando es realmente increíble. Yo ayer escuchaba en una entrevista de radio a una de las asambleístas de oposición, y le escuchaba cómo apoyaba al presidente. Y decía, nosotros los de la oposición, debe ser el único país del mundo donde la oposición apoya y defiende a un presidente frente al partido de ese presidente. Realmente es una situación... Vivimos una situación inversa a la que vivimos hace es absolutamente anómala. Yo creo que es única en el mundo. Esto yo no creo que se ha visto jamás. Me parece que es obvio que dentro de eso hayan algunos políticos que quieran capitalizar eso,
Ahorita es mucho más popular estar del lado del presidente que de estar del lado del partido del presidente y de sus viejos líderes. Entonces, me parece que es bastante normal que haya en estos políticos que también traten de ubicarse en ese andarivel. La política es un poco la capacidad de ubicarse en el momento oportuno y en el lugar oportuno, y yo creo que en eso están, en eso están, y sí, me parece que esa es una fuerza de la que tendrá que aprovecharse también Moreno, ¿no? Claro, y también está ocurriendo con la gente de Alianza País, porque vemos de alguna manera algún fraccionamiento dentro de Alianza País. ¿Cómo va a quedar eso? Porque también hay una disputa del mismo Moreno hacia el partido. ¿Se quedará Moreno en el partido? ¿Tiene posibilidades? ¿O quién tiene posibilidades de quedarse en el partido? Porque al final vemos que ya se están haciendo planes para quién iría en unas próximas elecciones, que es lo que hemos visto en discursos de algunos miembros de Alianza País. Bueno, desde antes de que Lenín Moreno sea presidente, que gane las elecciones, ya se sabía de que había el proyecto de montar un nuevo partido, un nuevo movimiento para él. Incluso creo que se hablaba del nombre, del Partido Blanco, de Democracia Ya, etcétera, y se decía que por eso Lenín Moreno aparecía con una camisa blanca y no con la camisa verde que utilizaba toda la estructura partidista de Alianza País. Entonces no me parece que sería una sorpresa, me parece bastante obvio que suceda eso. Existe un núcleo tan duro del correísmo dentro de Alianza País que me parece imposible que haya una conversión orgánica del partido de Alianza País hacia Lenin. Me parece que eso lo veo muy difícil. Entonces no me sorprendería nada que termine configurándose un correísmo así a la vieja usanza del velasquismo, que poco a poco se va apagando y olvidando, ¿no es cierto? Y queda un líder por ahí. Y de otro lado, un movimiento político que apoye a Lenín Moreno y que recoja a bases sociales que miran con agrado estos cambios. Una base social que también puede ser heredada de la propia Alianza País, de ciertas alas menos militantes, menos ideologizadas y radicales, y mucha gente que cree que este país tiene que ser descorreizado y reinstitucionalizado. Si es que descorreizamos a través de una consulta con una pregunta que diga no a la reelección indefinida, ¿estaríamos viendo una Alianza País sin cabeza? ¿Es Correa el eje porque tienen algún otro candidato? Me parece que si se llega a aprobar la eliminación de la reelección indefinida, es de la muerte del partido del correísmo, ¿no? Porque sin eso ya no hay proyecto. No hay proyecto, y en política cuando no hay proyecto no hay voluntad alguna que trate de apuntar a algo. Y no ayudan los sándwiches, no ayudan el borreguismo o el dinero que, según se especula, existe todavía para invertir en ese tipo de acciones militantes o políticas. Yo creo que habrá mucho dinero, habrá mucha voluntad para invertir. Creo que está en juego muchísimas cosas. Está en juego la necesidad de una impunidad. Creo que lo que se montó durante el correato fue un sistema abominable de corrupción y de impunidad. Creo que salir de eso no va a ser fácil. Y refiriéndome a tu pregunta, creo que descorreizar al país va a ser muy difícil, costará mucho, pero creo que es necesario y creo que es posible. Bien, ¿y crees tú que va a salir la gente nuevamente a las calles o se necesita que la gente salga a las calles? ¿Hace falta algo de presión para algunas acciones que se vienen? Yo creo que la gente en la calle indudablemente ayuda, yo creo que es fundamental, ojalá exista eso. Pero me parece también al mismo tiempo, yo creo que hay nuevas formas de expresión de la opinión pública
y nuevas formas de presión sobre los organismos, yo creo que no es absolutamente necesario que haya gente en la calle, por ejemplo, como para que la Corte Constitucional dé paso a una consulta, porque acuérdate que la Corte Constitucional tiene que aprobar la consulta. Me parece que hay otras formas en que se siente y se produce esa presión social, y creo que eso será inevitable. Yo creo que la Corte no podrá aguantar esa presión, ya sea en redes sociales, ya sea en las conversaciones de la gente, etcétera, en las encuestas, etcétera. Van a tener que aprobar esa consulta. Y una última pregunta, ¿crees tú que hace falta que entre a la cárcel alguna de estos personajes del Correato? Yo creo que tienen que entrar a la cárcel. Yo creo que lo que ha habido durante estos años ha sido absolutamente impresentable. Pero se están fugando, ¿no? Se están yendo. Lastimosamente sí, pero yo creo que un país no tiene futuro con una mancha de impunidad muy grande. Yo creo que una sociedad se desarticula, creo que una sociedad pierde los estándares, los protocolos de convivencia democrática si se mantiene la impunidad. Creo que sería terrible para el futuro de este país que se salve esa estructura de impunidad que se montó durante los 10 años. Yo creo que eso haría que la sociedad pierda sentido de futuro de país, de nación. Sería absolutamente devastador. Hay que dejar un precedente para las nuevas generaciones políticas. Absolutamente, precedente para las nuevas generaciones políticas y para que la gente no pierda la noción de pertenencia de un país. Un país no solamente es una geografía, un país no es solamente unas montañas bonitas, ni un clima que es de una forma, o unas costumbres, o el abuelito, la abuelita, la mamá, la familia. Un país es un tejido un tejido social donde la ley, el derecho, la convivencia política es fundamental, y eso no puede existir si es que queda la impunidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa tal vez que quieras decir a la gente? Bueno, que yo creo que viniendo de un pesimista como he sido yo creo que tenemos que ahora darle el beneficio de la duda a este intento de Lenín Moreno de reinstitucionalizar el país y de volver a encauzarle al país en un camino institucional. Me parece que eso es fundamental. Tal vez es la única carta que nos queda hacia la democracia. Me parece que es la única carta hacia la democracia y hacia no perder el país. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Ha sido un gusto tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias por acompañarnos.